Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 16 de abril de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Les recomendamos muy encarecidamente nuestro jueves en la tarde, que salió por YouTube y por Facebook y que ha tenido una amplia acogida, no solamente en la audición directa y en la visión directa, sino también en el número impresionante de reproducciones que hemos recibido. Nuestros primeros atisbos, que serán contundentes, que serán claros, nuestro compromiso es con la hora de la verdad sobre la reforma tributaria y el impresionante, maravilloso, ejemplar reportaje que nos concedió Felipe Arias en la tarde de ayer. Un ejemplo admirable de fe en Dios, de valor personal, un ejemplo para todos es la conducta de Felipe Arias. Se la recomendamos. Apareció la reforma tributaria y para ser sinceros tenemos que decir en primer lugar que nos falta todavía tiempo y espacio para conocerla. El señor ministro Carrasquilla dice que es la reforma más ambiciosa de todos los tiempos. Estamos en total desacuerdo con el ministro Carrasquilla. La economía colombiana es un enfermo casi terminal, señor ministro. Y no es buena terapia para ningún enfermo cogerlo a palos en su lecho de dolor. Esa no es una buena terapia. Para empezar. Después seguiremos hablando de tributos que vamos a examinar y vamos a examinar despacio, como el tributo a la gasolina. Usted, señor ministro, tal vez dirá que es muy joven para recordarlo. Los viejos decían que cuidado con la gasolina, que es altamente inflamable. Hay que tener tino político y hay que saber en qué momento una economía está en capacidad de que se le dé un tratamiento como ese, que en ninguna parte es de estímulo, en ninguna parte es de ayuda, solamente regalando dinero para hacer demagogia populista. Eso no va para ninguna parte. Todos los sectores productivos, todos los sectores de la distribución de los bienes, todos van a estar durísimamente grabados. Hablaremos ampliamente sobre el tema y nuestra posición no va a dejar duda ninguna. El mundo aparentemente tranquilo, pero las tropas están ahí. La situación con Rusia sobre Ucrania y Crimea es de las más preocupantes que ha vivido la humanidad en muchísimos años. Nunca hubo un momento de la Guerra Fría donde las tropas estuvieran más cerca de una confrontación total. Letonia, Estonia, Lituania, los países bálticos hacen causa común con Ucrania, Europa también, la OTAN, para defender a Ucrania, y Ucrania dice que no permitirá el paso de tropas para romper su territorio y para crearle un problema de soberanía territorial. Gravísimo tema del que hablaremos más adelante. ¿Sirve o no el encerramiento? Es la pregunta que nos hacemos y específicamente para Bogotá a través de la concejal Diana Diago. ¿El encerramiento ha tenido efectos productivos? ¿Cuál es la realidad? El COVID está volando, volando en nivel de contagios y volando en nivel de fallecidos. Ayer murieron 380 personas, es posible que tenga alguna equivocación en la memoria en este momento, pero esa es la cifra que guardo en este instante. La concejal Diana Diago nos hablará de las medidas que se han tomado en Bogotá y de su eficacia. ¿Quién ganará en el Perú? El tema no es de que gane una persona u otra en el Perú. Este sujeto que es el comandante de las fuerzas de izquierda marxista es una persona de muy cortos alcances intelectuales, de ninguna formación, como lo ha demostrado suficientemente en sus declaraciones. Se enfrenta a una derecha representada con ganas o sin ganas por Keiko Fujimori. Veremos quién gana en el Perú.
En el Ecuador ya hubo un triunfo de lo que llamaríamos la derecha. Esperemos a ver qué pasa en el Perú. Se caen las remesas para Venezuela. ¿De qué vive Venezuela? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, estará en la hora de la verdad. Un dato: colapso en las funerarias del Atlántico. No hay cómo enterrar a los muertos en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla. Piedad Córdoba, la ex senadora que dejó huella clarísima de su cercanía con las FARC y con el régimen de Chávez y de Maduro, tiene coronavirus. Cayó alias El Zarco, del Clan del Golfo. Uno ya no sabe cuál es cuál, ni cuál es el Zarco. Esperemos que esta haya sido una baja muy importante, realmente importante contra el Clan del Golfo. También Chamberlain y 2 miembros más. ¿Dónde está Pablito? Siguen los rumores de que Pablito pudo haber sido dado de baja. Pablito es el hombre clave de la guerra del ELN en la frontera con Venezuela. El hombre que una funcionaria, una señora Teresa Moyasuta, dejó salir de la cárcel con toda tranquilidad y a la que no le ha pasado nada. Aquí inician procesos penales por mucho menos y hay procesos penales que no se inician nunca. Alianza Petrolera, un equipo de fútbol, tiene 17 contagiados por coronavirus. Y esto a propósito de la Copa América. La Copa América se puede celebrar. Podemos recibir equipos de distintos países por vacunados que estén en estos momentos críticos de la lucha del país contra semejante pandemia. La Argentina está muy dudosa de hacerlo. Colombia parece muy resuelta y pues tenemos desde las altas autoridades del deporte contagiadas en Colombia. ¿Cómo será el gravamen a las pensiones? Nos lo preguntamos expresamente porque esta es una medida contra la propiedad que ha hecho la gente con su ahorro de toda una vida y a la que se le va a gravar, se le va a poner un gravamen sencillamente detestable. Billonario de Hong Kong, Jimmy Lai, dueño del último diario libre, fue condenado a 1 año de prisión por oponerse a Beijing. Esa es la democracia china. Tiroteo en Indianápolis, en un establecimiento facility, como se dice en inglés, de FedEx, vino el tiroteo que dejó 8 muertos. China creció en el primer trimestre 18.3%. Claro que hay que referirse al trimestre con el cual se compara, que es el primer trimestre del año pasado, que es el de la gran pandemia y el del gran encerramiento en China. De todas maneras, deja ver que hay una recuperación seria y fuerte de la economía. Efectivamente, el coronavirus en Colombia dejó ayer 380 muertos con 16.918 contagiados. Un delincuente en Cartagena, esto es una curiosidad, pero el periodismo también tiene que ser curioso, atracaba a la gente con una pistola nazi de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegó una pistola nazi a un delincuente en Cartagena? Es más que el tema del atraco, que es pan nuestro de cada día, doloroso y tristísimo. Es la curiosidad de saber cómo llegó esta arma a manos de ese delincuente. Se hace una campaña para recaudar 2.000 millones de dólares para vacunar en países pobres, para 1.800 millones de dosis. La campaña la dirigen los Estados Unidos. Francia, con más de 300 muertos ayer y 100.000 en la tercera ola, busca apertura. Bueno, es que la situación de la economía francesa también es muy grave. Como es muy grave la colombiana, solo esperamos que al señor Macron no se le olvide, no se le ocurra como terapia meterle una reforma tributaria poniéndole más impuestos a unos franceses quebrados.
Continúa oposición en Myanmar y también continúa la represión militar. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Quién sabe cuándo se sabrá? Hay un peligro real para los franceses en Pakistán por la respuesta que se le dio a unas caricaturas de Mahoma en Francia. Eh, el Palacio del Eliseo y el Quai d'Orsay, la Cancillería francesa, están tomando muy en serio esas amenazas. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ministro de Relaciones Exteriores, está en Afganistán planeando el retiro de las tropas estadounidenses de ese país. Y en Hoy en la Historia recordaremos algo de lo que ya hablamos, pero en lo que tenemos que insistir. En un día como hoy, en el año de 1818, escapó milagrosamente de la muerte Simón Bolívar en un atentado que le hicieron en un lugar llamado El Rincón de los Toros. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.